en la vida de la iglesia, en la vida de todos nosotros. Porque la experiencia pentecostal, como hemos venido justo los días domingos, que hemos estado enseñando, predicando, enseñando, ¿no? Respecto al Espíritu Santo, y quizás con un doble propósito, predicar, ¿cierto? Hablar del Espíritu Santo, generar la inquietud del bautismo en el Espíritu Santo, generar esa inquietud, hermanos, en la vida de la iglesia, ¿cierto? Este bautismo maravilloso. Y hay un sinnúmero de explicaciones que vamos a ir dando, porque esa es como el gran interés de esta enseñanza, es dar respuesta, ¿no?, a las inquietudes que todos tenemos y que a todos se nos generan respecto al Espíritu Santo y al bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto?, que es la tercera persona de la Trinidad. Así que podemos ir leyendo, ¿cierto? Y dice que todos los creyentes tienen el derecho de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Todos los creyentes. No es privilegio de algunos, es privilegio de todos. Amén. Eso es algo que tenemos que tener claro. Esta es una nota introductoria, más adelante vamos a ir apoyando con textos bíblicos, ¿ya? Pero es para que vayamos generando ideas. Usted puede anotar alguna inquietud, puede ir tomando alguna nota, hágalo, mi hermano, porque a veces uno, especialmente ya cuando uno tiene sus añitos, se le olvidan cosas. ¿Qué es lo que se me fue? Se me fue todo. ¿Por qué? Porque uno no lo anota, no adquiere ese hábito y pierde a veces una oportunidad. Entonces, todos los creyentes tenemos el derecho de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y debemos buscarlo fervientemente la promesa del Padre. ¿Ya? El Espíritu Santo en este tiempo, hermanos, especialmente, siendo un hecho tan comprobado en el libro de los Hechos, tan evidente, para esta época, es efectivamente, hermanos queridos, una tarea personal. La búsqueda personal del bautismo en el Espíritu Santo debe estar en cada corazón, en cada creyente, debe estar ese anhelo precioso, ¿cierto?, de ser lleno del Espíritu Santo. O algo que usted tiene que tenerlo en vista, que hay una responsabilidad personal, ¿cierto?, de cada uno, de cada creyente que cree en esta promesa, que cree en la promesa, que cree, Señor, cree la palabra del Señor, que la palabra del Señor dice que es una promesa para la iglesia de ese tiempo, para la iglesia de este tiempo. Entonces, buscar fervientemente la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo, el fuego, según el mandato, ¿cierto? Según el mandato del Señor Jesucristo. Jesucristo envió el bautismo del Espíritu Santo y dijo, voy a enviar el Consolador para que esté con ustedes. Esta era la experiencia normal, hermano, tenemos que decirlo, normal y común de toda la iglesia primitiva. ¿Ya? No era una eventualidad, era la norma. Con el bautismo viene la investidura de poder para la vida y el servicio, para la vida espiritual. Porque el bautismo del Espíritu Santo no solamente es para exteriorizar una conducta, ¿ya? No está, digamos, previsto para exteriorizar una conducta, sino para que en la vida personal del creyente, ¿cierto?, se operen cambios, se operen también convicciones que vamos a ir revisando durante esta enseñanza. La investidura
poder para la vida y el servicio, y la concesión de los dones espirituales y su uso en el ministerio. Ahí usted está viendo algunos textos bíblicos. Lucas 24:49. Lucas 24:49. Podríamos ir tomando estos textos bíblicos y leyéndolos. Usted puede, la verdad, no sé cuánto están en la posibilidad. Lo único que tenemos que hacer es que cuando alguien quiera hablar, abre su micrófono, habla y lo apaga. Después, otro hermano que quiera leer un texto, lo lee, abre el micrófono, lo lee y lo cierra. Y ahí, ¿cierto? Nos podemos ir relacionando adecuadamente a través del Zoom. Ustedes saben que a veces porque estamos todos con el micrófono abierto, se distorsiona la voz. Lucas 24:49 dice, claro, no sé si está, a ver. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El investimiento, ¿cierto?, de poder viene de lo alto. No sé si escucharon ustedes. Háganme con el dedito así, ¿se escucharon? Ya, sí se escuchó. Gracias, hermano José, que fue uno de los dos que se levantaron. El otro texto, ¿cierto?, está ahí, Hechos 1:4 y 8. 1:4 dice, en él estaba no, esto me estaba equivocando un poquito. Si alguien lo quiere leer, active su micrófono y lo lee sin problema. Y si no lo leo yo, 4, ¿sí? Yo lo tengo. Después lee el 1:8. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Cierto? Un pequeño detalle, un comentario respecto a esto. Se fijan que la orden es hasta lo último de la tierra. Al parecer, los discípulos todavía estaban pensando que hasta lo último de la tierra se refería a donde encontraran judíos, ellos tenían que ir a predicarles. Todavía no tenían como muy claro, muy nítido, de que el mensaje del Evangelio era para toda criatura. ¿Se fija? Era universal. No era solo para judíos, era para griego, eslavo, escita, de todas las nacionalidades. Por eso es que les costó a ellos, por ejemplo, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, tuvo que dar un reporte, porque el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, aceptaron a Cristo, fueron bautizados en las aguas, o sea, todo un evento. Entonces, todo eso sucedió ahí y eran gentiles. Después Pablo empieza la predicación, se aburre en cierto modo de predicarle a los judíos, iba a la sinagoga especialmente a predicarle. Y de repente dijo, no, nos vamos a volver a los gentiles. Y empiezan a predicar a los gentiles y la obra empieza a crecer de una manera extraordinaria. Hay otro texto que es 1 Corintios 12, eso es un pasaje larguísimo que más bien es como tarea para la casa, para que ustedes lo lean, lo mastiquen. ¿Ya? Ese es un pasaje extenso, pero que es muy importante respecto al bautismo del Espíritu Santo, al don de las lenguas. ¿Ya? En algún momento vamos a hablar del don de lenguas, ¿no? Porque la Biblia llama don de lengua al bautismo del Espíritu Santo. El 1 al 31 es un capítulo que habla, digamos, mucho del hablar en lengua de los dones espirituales. Entonces es importante que usted lo lea, porque estos pasajes, el capítulo 12, 1 Corintios, el capítulo 14, son como el ABC del hablar en lengua, ¿cierto?
el abecedario, quiero decir, ¿no es cierto? Ahí está, hay muchas claves respecto al hablar, al hablar en lengua. Así que para que usted lo lea, hermano, para que usted lo lea y también vayan surgiendo algunas inquietudes. Vamos a la segunda imagen o diapositiva. Esta experiencia es distinta a la del nuevo nacimiento y generalmente es siguiente a ella. Hay momentos incluso en el libro de Hechos en que sucedió primero, por ejemplo, en la casa de Cornelio. Pedro estaba predicando y cayó el Espíritu Santo, sí. Y podríamos decir de que nosotros no alcanzamos a ver en qué momento estas personas aceptaron a Cristo y en qué momento estaban siendo llenas ya del Espíritu Santo. ¿Se fijan? Ahí parece que la secuencia es muy rápida o posiblemente el escritor inspirado nos da algunos detalles que podrían ser más clarificadores para nosotros. Pero la generalidad es que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia distinta al nuevo nacimiento. Eso también lo hemos deslizado, esa idea, la hemos compartido en los cultos, en la predicación de día domingo. Hemos dicho, por ejemplo, especialmente cuando hablamos el otro día de estos hermanos en Éfeso, estos 12 varones en Éfeso, ¿recuerda? En la iglesia de Éfeso, Pablo llega a Éfeso y se encuentra con 12 hermanos que no habían sido bautizados en las aguas, no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Adolecían de esos dos experiencias tan importantes en la vida espiritual. Y ellos le dijeron a Pablo, no, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan nosotros sabemos que es un bautismo de arrepentimiento, o sea, de que el pueblo se volviera a Dios, enderezar. Acuérdense que Juan el Bautista dice, enderezad vuestros caminos, ¿cierto? Vuestras veredas, y que todo monte, todo collado se alice, se aplane. Entonces, ese era el propósito del profeta, ¿cierto? Juan el Bautista, y de preparar el camino al Señor. Entonces, él predicó el bautismo del arrepentimiento, de la reconversión, por así decirlo, del pueblo que se había apartado de Dios para que se volviera a su Dios. Ahí hay muchas connotaciones, ¿cierto?, que tiene la predicación de Juan el Bautista al pueblo, a la clase dirigente, ¿cierto?, a la clase sacerdotal. Juan el Bautista habla con mucha fuerza, muy vehemente. Hermano, con mucha fuerza habla, ¿cierto?, a la clase gobernante, a la casta religiosa, ¿cierto?, a las cúpulas religiosas. Habla con mucha fuerza a los fariseos, a los saduceos. Su predicación fue vehemente, pero para que ellos se volvieran a Dios, que dejaran sus malos caminos. Usted puede leer los pasajes de Hechos 8, 12 al 17, Hechos 10, 44 al 46, 11 del 14 al 16 y 15 del 7 al 9. Yo, por favor, le recomiendo que usted anote esos textos, porque es una experiencia distinta. El bautismo del Espíritu Santo no tiene una relación directa con el nuevo nacimiento. Recuerde que el nuevo nacimiento fue, por ejemplo, ahí en el capítulo 3 de Juan, es cuando Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, del agua, ¿cierto?, y del Espíritu. Era necesario que él creyera el mensaje del Evangelio, la palabra que limpia, la palabra que lava el corazón, y del Espíritu, porque nosotros llegamos por la palabra, ¿cierto? La fe viene por el oír y por el oír de la palabra del Señor. Entonces, hay una obra a través de la palabra, ¿cierto?,
que el Espíritu Santo también hace, porque Él es el que convence finalmente de pecado, ¿cierto? De justicia y de juicio. ¿Sí? Y entonces está ese elemento, ¿cierto? Y está la acción del Espíritu Santo. Incluso Jesús dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Así es. Más no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu. Fortalece el concepto del nacimiento espiritual, que también se declara allí en el capítulo 1 cuando dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dióles la potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? Los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Es decir, es un nacimiento, ¿cierto?, absolutamente distinto, que tiene intervención divina, intervención divina a través del Espíritu Santo. En Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y cuando tocamos también un domingo en la predicación, hicimos ese énfasis, que Felipe predicaba un evangelio de poder, había muchas sanidades, había muchos milagros, y muchas personas creían al mensaje del evangelio y se entregaban a Cristo por el mensaje de Felipe el evangelista. Sin embargo, hermanos, nadie había recibido el bautismo del Espíritu Santo, y avisaron a la iglesia en Jerusalén, y la iglesia envió a Pedro y a Juan. Y ellos oraron por los nuevos conversos. ¿Ya? Impusieron sus manos sobre ellos. Y ahí recién vino el bautismo en el Espíritu Santo. En ese relato se puede ver con mucha claridad la diferencia entre nuevo nacimiento, por un lado, y, por otro lado, bautismo en el Espíritu Santo. Hay muchos hermanos de otras organizaciones, de cristianas, hermanos, muy buenos hermanos, ¿ya?, que no separan este evento, lo confunden, lo entrelazan, pero está muy claro en la Escritura de que el nacimiento, hermano, cuando dice, ¿cierto? Pablo se refiere también diciendo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo. Entonces, ese pasaje también hace ver este distingo del nuevo nacimiento. Hay un nuevo nacimiento, pero no necesariamente ese nuevo nacimiento está vinculado con el bautismo en el Espíritu Santo. Y más bien la tendencia es que sean eventos separados, porque son experiencias distintas, más allá del tiempo, ¿cierto?, de la ocurrencia de un evento y del otro. Ahora entendemos que el evento más relevante es el nuevo nacimiento. Eso está por lejos, está absolutamente claro. Usted lea Hechos 8 del 12 al 17 y se va a dar cuenta de lo que estamos hablando en la experiencia de Felipe. Después hay otra experiencia más adelante en el 10:44 al 46, ¿cierto? También hay un evento interesante ahí. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en otras lenguas, y que magnificaban a Dios. ¿Se fija? Ahí hay una referencia precisa al bautismo en el Espíritu Santo. No dice nuevo nacimiento. Y eso es lo que les quería explicar delante, en el sentido de que en algún momento ellos habían
experimentado el nuevo nacimiento, quizás durante el mismo sermón de Pedro, mientras Pedro predicaba, a lo mejor la primera parte de su sermón, esas personas aceptaron a Cristo. No tenemos claro, porque, insisto, el escritor, ¿cierto?, del libro de Hechos, que es Lucas en este caso, no nos hace el distingo, no hay una pausa, ¿cierto? Pero está claro de que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. El 11, 14 al 16 también es muy interesante porque dice que Pedro relata su experiencia en la casa de Cornelio, ¿cierto? En el capítulo anterior dice, y cuando empezó a hablar cayó también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. Y 15:7 al 9 dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Se fija? Está hablando de que esas personas en la casa de Cornelio, está vinculado al relato, ¿cierto?, que esas personas habían aceptado a Cristo. ¿Se fija? Que habían aceptado a Cristo. Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Ya? Por la fe. Es decir, el nuevo nacimiento se produjo por la fe, no por el bautismo en el Espíritu Santo, que es un evento diferente y que en esta ocasión se dio en un mismo evento, ¿cierto? O en eventos a renglón seguido, diríamos, uno del otro. Amén. Continuando, con el bautismo en el Espíritu Santo, el creyente participa de experiencias como la de ser lleno del Espíritu. Vamos leyendo Juan 7, 37 al 39, cuando Jesús dijo, que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y esto dijo, refiriéndose, ¿cierto?, al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en su nombre. A eso se está haciendo la referencia, ¿cierto?, allí, capítulo 7, 37, también es un pasaje que nosotros hemos compartido en las predicaciones los días domingos. Y ahí dimos una linda explicación, una preciosa explicación, hermanos, respecto al agua que los sacerdotes acarreaban, y especialmente el último día de la fiesta, hermano, el día más grande de la fiesta, como lo dice el texto mismo, ¿cierto? Sucedía esto que conducían, ¿cierto?, el agua en algunos tiestos, un tiesto de oro, llevaban un agua, ¿cierto?, dando testimonio del bautismo del Espíritu Santo, y ellos en ignorancia lo hacían y en una frialdad espiritual absoluta, y por eso que Jesús se pone en pie el último día de la gran día de la fiesta, y Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido aún glorificado. Y 5:32 de Hechos, 5:32 dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. No, me cuesta no sé si nota. No sé si se percatan, hermanos, de estas lecturas.
pueden escribir preguntas en el chat, o los que tienen mi WhatsApp, me pueden escribir al WhatsApp, hermanos, para no tener, digamos, no quedarnos con, no quedar, digamos, con alguna inquietud ahí que no resolvamos, que no la abordemos. Sería importante eso, hermanos, de que tengamos a la vista todas estas cosas. Amén. Así que atrévase nomás, escriba ahí, escríbeme al WhatsApp. Yo sé que todos ustedes tienen contacto conmigo a través del WhatsApp, o lo pueden hacer del chat, ¿ya? Porque es importante que nos preguntemos cosas, quizás alguna cuestión me pillan volando bajo y a lo mejor no se las puedo contestar, porque a veces uno se olvida o se turba, qué sé yo. Pero estando la inquietud ahí, vamos a abordarla en alguna manera. ¿Ya? Así es que eso, mi hermano, ¿ya? Qué bueno que está nuestro hermano Gerald también conectado, que son los bendiga. ¿Sabe que es tan fascinante, hermanos, cuando uno ve a los hermanos conectados? No se lo puedo explicar, pero es muy grato para nosotros ver los hermanos que se conectan, que participan. Es súper bueno, hermano. El hermano Miguel está ahí con una inquietud. Vamos a estar atentos. Dice, ¿cuál es la diferencia entre bautismo o bautizo? Yo diría que es lo mismo. A lo mejor puede ser que una palabra, digamos, bautismo o bautizo, yo diría que es lo mismo, se usa indistintamente. Por ejemplo, ¿cuándo fue el bautismo o cuándo fue el bautizo? Puede ser que la palabra bautizo esté un poquito mal aplicada, ¿no? Diría yo que la palabra bautismo es más apropiada usarla, ¿ya? Como que bautizo sería una deformación, quizás. Insisto, hermano, hagan sus preguntas, cualquier inquietud, y si no queda satisfecho con la respuesta que el pastor le da, dan todo su derecho a decirle al pastor, pero buscarle un poco el con la prueba, pues, y por eso estamos en enseñanza. Estábamos entonces en esto de que con el bautismo del Espíritu Santo el creyente participa de la experiencia como la de ser lleno del Espíritu. Ya eso lo veníamos tratando, ¿cierto? 5:32 lo acabo de leer, y dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. 5:32, eso 5:32. Una mayor reverencia hacia Dios produce el Espíritu Santo. Una mayor reverencia hacia Dios debería producir, ¿no? A veces los evangélicos, hermanos, como somos tan cercanos con el Señor, nos tuteamos harto con Él y como que vamos perdiendo un poquito la reverencia, y eso es el respeto hacia Dios, ¿no? Y cuando la persona es llena del Espíritu Santo, yo lo he notado, se produce una mayor reverencia o temor de Dios, ¿no? El temor positivo, el temor de respeto. Hechos 2:43, hay un texto ahí, y sobrevino temor a toda persona. ¿Se fija? Reverencia, temor, respeto. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles. Hebreos 12:28 también hay un texto alineado con este pensamiento, ¿cierto? O con este, podríamos decir, los frutos, no lo tomen como fruto del Espíritu, sino como resultado del bautismo, ¿ya? En la persona.
12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Ven? Ahí estaría la idea. También, hermano, el resultado del bautismo en el Espíritu Santo produce, ya dijimos, reverencia, produce reverencia y produce una consagración más intensa a Dios. ¿Ya? Yo eso lo he visto mucho, ¿no? Hermanos que a veces van a la iglesia y se produce este evento tremendo, a veces en las congregaciones, ¿cierto? Es como un reguero de pólvora que va encendiéndose. Entonces los hermanos se avivan. Los que nunca iban a orar, van a la oración. Los que nunca van al culto de miércoles, por ejemplo, ya llegan al culto de miércoles, ya al viernes, y se transforman en hermanos que van a los cultos con mayor regularidad. Entonces se produce una consagración más intensa. Podríamos decir también un interés, ya se abre un apetito por ir a la iglesia. Ya, mire, cuando las personas son bautizadas del Espíritu Santo se produce una suerte de avivamiento. Y si el bautismo del Espíritu Santo es algo masivo, se produce un avivamiento colectivo. Y ahí, hermanos, pasa esta cosa, por ejemplo, el fenómeno de que la gente está esperando que abra la iglesia para entrar al culto. Ahora usted abre la iglesia y el culto a las 8 y todavía no llega nadie. ¿Ah? Se invierten los papeles cuando se produce este evento, hermanos, en la vida de la iglesia. Muy, muy interesante. Una consagración más intensa a Dios, la gente se levanta más temprano para ir a orar a la iglesia. Le están golpeando la puerta al pastor a las 5 de la mañana, pastor, ábrale, porque queremos orar, y después se van a trabajar y no les pesa, están con ánimo, con entusiasmo, y si en la noche hay culto, se pasan del trabajo, de la universidad, del colegio, se pasan al culto, no hay nada más importante que ir a la iglesia. ¿Ah? Se genera esto, yo lo he visto, lo he vivido, y claro que también esto se apaga, porque hay que mantener el fuego encendido. Por eso Pablo le dice, te recomiendo que avives el fuego. ¿Eh? Entonces, aquí tiene esta experiencia preciosa que se disfruta, que es hermosa, que hay que vivirla para explicarla, o por lo menos entenderla, porque nos cuesta a todos explicarla. También se puede diluir y se puede apagar. Entonces, es importante mantener el nivel de búsqueda. El nivel de búsqueda, subir nuestro nivel de búsqueda, ojalá. Hay una mayor dedicación a la obra del Señor. Ya, como decíamos recién, lo más importante no es ver la novela, no es ver el partido de la selección chilena, que nos apasiona tanto a todos. Ya se produce, ¿cierto?, este contraefecto, ¿cierto?, que la espiritualidad sube. Y perseveraban, dicen, la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso era lo más relevante para ellos. Perseveraban en eso, ahí estaban. ¿Ah? No crean que en ese tiempo no habían distractores, no habían espacios de distracción, de recreamiento, de todas esas cosas. Sin duda los habían esos espacios. Solamente que la gente, hermano, estaba empoderada, ¿cierto? Estaba palpitando con esto, y por eso es que la obra también se desarrollaba, porque había mucho interés. El Espíritu Santo genera un interés, hermano, una dedicación a la obra del Señor, muy importante, muy interesante. Una mayor dedicación a su obra, ¿cierto?, genera, y un amor más activo a Cristo. Hay una pasión ahí potente, un deseo de ser fiel, un deseo de agradar. ¿Ah? Hoy día, hermano, hay muchas cosas que la persona uno puede preguntarse, ¿y este hermano es hermano realmente? ¿Cree realmente?
¿eh? Entonces se genera un amor más activo a Cristo, a la palabra del Señor, ¿eh? A los perdidos. Se produce ahí un incremento, hermano, en la espiritualidad de las personas, porque el Espíritu Santo está moviendo los hilos. ¿Ah? No es la carnalidad la que se está sobreponiendo, sino que la espiritualidad. ¿Se fija? Hay ahí un detalle muy importante, que la espiritualidad se sobrepone a las luchas, a las pruebas, a los distractores de la fe, que son muchos, ¿eh? El mejor trabajo, el trabajar extra para, no sé, para cambiar el techo o poner algo más bonito en la casa. Se van generando muchos distractores. Marcos 16:20 dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Se produce esta pasión, este amor activo a Cristo, ¿cierto? Es pasión por Jesús. Se produce una pasión tremenda, ¿cierto?, por el Señor, y hay fruto de esa pasión. Y no solamente de escudriñar la Escritura, sino de predicarla, ¿eh? De llevarle a los perdidos el mensaje de salvación, hermanos. Seguimos avanzando, vamos con otra diapositiva. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es la pregunta. Aquí vienen muchas respuestas que tienen como sustento un pasaje bíblico. El Espíritu Santo, una promesa. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Una promesa. El bautismo del Espíritu Santo es llamado la promesa del Padre. O sea, el bautismo del Espíritu Santo es una promesa. Y es llamada también así, promesa del Padre. Y Lucas 24:49, Hechos 1:4, certifican que este bautismo del Espíritu Santo es una promesa. Recuerden cuando dijimos, cuando Pedro se pone en pie y predica, ¿cierto? Dice, esto lo dicho por el profeta Joel. Ahí atrás Dios lo prometió. Cientos de años antes de Cristo, 24:49 de Lucas, ¿cierto? Dice esa tremenda verdad. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Promesa. ¿Ya? Y Hechos 1:4, ¿cierto? También dice una palabra en ese mismo sentido. 1:4 dice así: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran ¿qué cosa? La promesa del Padre. Amén. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es una promesa. También vamos a decir, tomados de Hechos 2:39, que es promesa, porque para vosotros es la promesa. El bautismo del Espíritu Santo es una promesa, ya es algo que Dios prometió para su iglesia, ¿ya? Porque para vosotros es la promesa, dice, y lo voy a leer el contexto completo porque para que nos siga quedando claro y nos siga generando mayor convicción. Porque el bautismo del Espíritu Santo es un acto de fe, hermanos. El bautismo del Espíritu Santo se recibe por la fe y por la perseverancia a esa fe. Dice, porque para vosotros es la promesa y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Me pregunto, o le pregunto a usted, ¿el Señor lo llamó? ¿Lo llamó para salvación? Si usted es llamado para salvación, diga un amén en su corazón, diga un amén con sus labios,
y diga, para mí es la promesa. Porque la promesa es para cuantos, todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. No fue para un tiempo determinado, no fue para un periodo. La promesa 7c, dice, la promesa del Espíritu Santo, Hechos 2:33. 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro se está refiriendo al tremendo derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Por eso que dice el verso 33 así. Así que exaltado por la diestra de Dios, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo fue exaltado por la diestra de Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿quién recibió? Jesús, ¿cierto? Es el portador de la promesa y el bautizador en el Espíritu Santo, como lo testificó Juan el Bautista. ¿Ya? La promesa del Espíritu Santo ha derramado esto. ¿Quién? Jesús. Jesús ha derramado esto que veis y oís. Porque no solamente veían que la gente estaba tomada por el, sino que también escuchaban, ¿ya? El hablar en lengua, porque ese es un detalle importante. La enseñanza que vamos a ver después que termine este Power es precisamente la señal de hablar en lengua, que también es un punto muy interesante y valioso para nuestra fe asambleana, ¿ya? La familia asambleísta a nivel mundial, hermano, cree fijamente en estos conceptos que estamos nosotros tratando en esta noche. La promesa del Espíritu Santo, ese texto es espectacular, ¿cierto? 2:33. 7D, la promesa del Espíritu, Gálatas 3:4, vamos a Gálatas 3:14, perdón. Gálatas 3:14, un texto muy interesante también. Y aquí yo estoy con la Biblia en mano, hermano, y mi esposa al ladito mío también. Tantas cosas habéis padecido en vano. 3:14, perdón. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, mire lo que está diciendo Pablo ahí, que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. La promesa del Espíritu. Pablo está hablando también de este bautismo. Pablo era un empecinado, hermanos, del bautismo en el Espíritu Santo. Pablo recibió el bautismo en el Espíritu Santo cuando fue, hermano, fue Ananías a orar por él. Y le dijo, hermano Pablo, o hermano Saulo, ¿ya? Que Dios lo había enviado para que recibiese la vista y la promesa del Espíritu Santo. Porque Pablo ya había aceptado a Cristo cuando se cayó del caballo. Había tenido un encuentro personal con Cristo. Y luego de eso fue bautizado también por Ananías en las aguas. 7E, el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13. El Espíritu Santo de la promesa, se está refiriendo a la promesa del Espíritu Santo. Por eso que no hay que sacar de contexto las cosas. Hay algunos que toman este pasaje de Efesios, lo toman le dan cualquier sentido, cualquier otra interpretación. Pero se fija que está vinculado la promesa del Padre, el Espíritu Santo de la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu, el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, la experiencia del nuevo nacimiento, habiendo creído en él. Cuando Pablo está diciendo, habiendo creído en él, se está refiriendo a la experiencia que usted ha tenido de haber recibido el bautismo en el Espíritu, de haber recibido a Cristo, de haber experimentado el nuevo nacimiento. Ya dice, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la fe viene por el oír, ¿cierto? Y el oír por la palabra del Señor.
la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Le digo, Pablo era no un fanático, pero era adicto, ¿ya? En lo más positivo que se puede usar el término, a este bautismo, porque él lo había experimentado, era su fuente. Y él está siempre destacando esto. Cuando fue a Éfeso, ligerito notó que la cosa estaba rara, que había un vacío, y le pregunta a los 12, ¿recibieron y fueron bautizados en el Espíritu Santo? No, no sabemos que si hay siquiera Espíritu Santo. Y él impuso sus manos sobre ellos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Bien, número 8. El apóstol Pedro interpretó el evento de Pentecostés como un cumplimiento de la promesa dada por Dios a través del profeta Joel. Eso lo dijimos, ¿cierto? Hechos 2:16 es un texto que hemos compartido también, ¿cierto? Que dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Ya? Joel habló eso, hermanos, cientos años antes de Cristo. Una cantidad, hermanos, de años antes. ¿Ya? Una promesa extraordinaria, una revelación espectacular del profeta, ¿cierto? Anticipándose a los tiempos y dando fe de que, y en concordancia con otros textos del Antiguo Testamento, hermano. ¿Ya? Recuerde que el que dio de beber agua 40 años en el desierto era la roca. Y Pablo nos saca el velo para que entendamos. Y dice la roca, ¿quién era la roca? Cristo. Esa es la roca que hoy día nos da el agua del Espíritu Santo. Recuerde que uno de los símbolos del Espíritu Santo es el agua. Jesús dijo, correrán ríos de agua viva. ¿Ah? Hay una vinculación maravillosa en estos términos, en estas palabras. Sigamos. 8, 9. De acuerdo al Evangelio de Juan, la venida del Espíritu Santo en su función de consolador sería un evento que tomaría lugar después de la ascensión de Jesús. Recuerde de que nos referimos adelante a Juan 7, 37, 38, 39, ¿cierto? Dice, porque aún no había sido glorificado. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo vendría después de la resurrección de Jesús, es más, después de su retorno a la diestra del Padre. Número 10, el bautismo del Espíritu Santo es llamado don, ¿cierto? Del original dorea, en los siguientes pasajes. Dorea. 10a, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. 2:38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Ese bautismo de poder también es llamado don, porque pensando que el don de Dios se obtiene con dinero. Recuerda cuando hablamos de Felipe predicando en Samaria, y en el capítulo 8, verso 20, que está en el contexto de esa predicación de Felipe, y cuando los apóstoles van a certificar el trabajo evangelístico de Felipe, y los milagros extraordinarios, y cómo crecía, ¿cierto?, el evangelio, ahí, en esa circunstancia, hay un Simón, el mago, que se interesa por el don que estaba operando ahí. Había un don que estaba operando y que no es mencionado. No se menciona que hablaban en lengua, pero se habla del don. El don del Espíritu Santo. Y cuando este mago, ¿cierto? Este Simón el mago, ve la acción de los apóstoles, ¿cierto? Pedro y Juan, que empiezan a orar por las hermanas, y ellos empiezan a recibir el bautismo del Espíritu Santo, se interesa por este don y lo quiere comprar.
Y la reprensión de Pedro fue durísima. Le dice, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Se fija? ¿A qué se está refiriendo? Al bautismo en el Espíritu Santo. Y hay muchos que niegan este pasaje porque dicen que es oscuro, que no es claro, que no dice textualmente hablar en lenguas. Pero ¿cuál es el bautismo? O perdón, ¿cuál es el don del Espíritu? Lo que dice Hechos 2:38. Está clarísimo. Pero como hay un interés, hermanos, de que esto no se predique, que no se enseñe, e incluso la gente dice que es una mala interpretación del texto bíblico cuando se habla del bautismo en el Espíritu Santo. 10c. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don, eso está dentro del contexto que hablábamos delante de Pedro predicando en la casa de Cornelio. Porque Pedro fue llamado en la iglesia de Jerusalén, ¿cierto? Delante de los apóstoles, delante de los líderes de la iglesia, de Jacobo, el hermano del Señor. Recuerden que Jacobo no es el hermano de Juan que empieza a figurar, ¿ya? Sino que es Jacobo el hermano del Señor, que también era hermano de Judas, el escritor de la epístola de Judas, que también era hermano del Señor. Y ahí Pedro rinde un informe. Y dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros al principio. Don. Se refiere al bautismo del Espíritu Santo. En la casa de Cornelio, claro, el relato dice que hablaban en otras lenguas. Entonces, por eso que queda certificado, hermano, que el bautismo del Espíritu Santo con la señal audible de hablar en otras lenguas es también denominado o llamado don. El bautismo del Espíritu Santo, además de ser una promesa y un don, es un bautismo, ¿ya? Aunque parezca redundante, vamos digamos, a mencionar los textos bíblicos que acreditan, ¿cierto?, que es un bautismo. Es un bautismo esto porque es una inmersión en el Espíritu Santo. Eso es bautismo, sumergir. La palabra griega que define bautismo, ¿cierto?, tiene como significado sumergir completamente en agua. ¿Ya? Esa es lo que significa la palabra bautismo, sumergir completamente. Entonces, de acuerdo a esto, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo es una inmersión, ¿cierto? Quedar completamente bajo este río de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo. De acuerdo a los 4 evangelistas, ¿cuáles son estos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cierto? Los 4 evangelistas. Juan el Bautista se refirió a Cristo como aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos testimonio de eso, que dice la Escritura. Juan lo dice, los 4 evangelios, fíjese qué importante, que los 4 evangelios hacen mención de esta misma expresión de Juan. Ustedes se dan cuenta, los que han estudiado el Evangelio sinóptico, que en los 4 evangelios no aparece el mismo material siempre, que los evangelistas no siempre, lo que dijo Mateo, lo hace eco de eso Marcos y Lucas, y menos Juan. Pero en este caso, ya aparece, ¿cierto?, él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego, en Mateo 3:11. Después, en Marcos 1:8 dice, él os bautizará con Espíritu Santo. Bautismo, la misma palabra, bautizará. Después tenemos en Lucas 3:16, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, la misma expresión. Los evangelistas, los 3 sinópticos, dicen exactamente lo mismo, y se suma, ¿cierto?, el apóstol Juan en su evangelio diciendo,
ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Cuando Juan está hablando en el momento del bautismo de Jesús, dice, al que veáis, ¿cierto?, que desciende el Espíritu Santo como una paloma, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, añaden los otros evangelistas, con el Espíritu Santo. Bautiza. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es un bautizo. ¿Mm? Es un bautismo. De acuerdo a Lucas, antes de que Jesús ascendiera al cielo, prometió a sus discípulos. ¿Mm? Lucas lo dice desde el Monte de los Olivos, ¿cierto? Desde ese momento cuando Jesús se está despidiendo de ellos. Y ahí Jesús dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo leímos delante, Hechos 1:5, ¿cierto? Leímos este texto. Mas vosotros seréis, ¿qué cosa? Bautizados. ¿Mm? El don del Espíritu Santo es un bautismo en el Espíritu. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bautismo que tomó lugar el día de Pentecostés. De ahí que se asocia, ¿cierto?, la acción o el derramamiento, o el bautismo, la manifestación de la promesa, ¿cierto?, o del don del Espíritu Santo, con la palabra Pentecostés. Y hoy día se habla del pueblo pentecostal. En Chile, ¿cierto?, se habla de los pentecostales. Y a nivel internacional, en Estados Unidos, por ejemplo, los pentecostales son los asambleístas. ¿Mm? Las asambleas de Dios es una iglesia carismática, ¿cierto?, que es de corte pentecostal, aunque nuestro nombre, ¿cierto?, Asamblea de Dios no nos induce a pensar en pentecostal, pentecostés, ¿ya? No. Pero nuestra doctrina, hermanos, y nuestra experiencia de vida es pentecostal. ¿Sí? Es pentecostal. Entonces, eso es un detalle importantísimo que nosotros tenemos que tener a la vista. ¿Ah? Bautismo que tomó lugar el día de Pentecostés. De esa palabra Pentecostés, que significa 50, 50, se toma, ¿cierto?, porque había una fiesta ahí, que se celebraba 50 días después de la Pascua, o 7 semanas, también le decían la fiesta de las 7 semanas, porque 7 por 7, 49. Entonces se llegaba a Pentecostés. Entonces, dice, tomó lugar el día de Pentecostés, pero que sin embargo Pedro entendió que tomó lugar también en la casa de Cornelio, como ya lo hemos dicho varias veces, allí en Hechos 11:16. Amén, hermanos. Estamos, yo creo que en hora de finalizar por el día y dándole gracias al Señor por esta enseñanza que es absolutamente escritural, hermanos amados. Amén. Que el Señor les bendiga.